Hola, días atrás me preguntaba Roberto por Patreon cómo hacer cuando recibo un archivo que tiene layers, capas, con otros nombres, con otros colores, con otros espesores distintos a los míos, para cambiarlo y adecuarlo a mi sistema de capas, a mi plantilla. La verdad que no existe un método automático. Hemos visto varios métodos, pero estos métodos están escondidos dentro de otros videos con contenidos más grandes y demás. Y como la gran clave del conocimiento es saber dónde encontrarlo, por eso le voy a dedicar este video en particular nada más que a este tema, para que aquel que busca este tema lo encuentre y no tenga que andar navegando por otros videos y tratando de aprender cosas que una de esas no entiende para llegar a encontrar finalmente este contenido. Entonces, el caso es este. Yo tengo mi archivo con mis capas, ¿no? Supongamos este archivo está vacío, pero no importa. Ya tiene mis capas, está creado a partir de mi plantilla. Y por otro lado tengo otro dibujo con el que ya hemos venido trabajando los últimos videos, que tiene unos nombres de capa que no responden a ningún tipo de nomenclatura, normativa, plantilla, código, nada. Están ahí, cada uno lo fue poniendo como se les ocurría. Lamentablemente, como decía al principio, no hay una solución para que así en un instante esto ya se acomode. Hay varias soluciones, algunas mejores que otras según el caso. La solución más típica y la solución más primitiva, si se quiere, es utilizar dentro de Layer Properties la opción Merge Selected Layers To. Entonces vamos a hacerlo, porque en realidad acá nosotros vemos, este es el archivo con las capas ajenas, que tiene un montón de cosas. Ya vamos a ver qué nos lleva al otro dibujo. Entonces copio y me voy al archivo que tiene mis capas y lo pego, y el resultado, como verán, es que ahora dentro de mis capas tengo, aparte de las que empiezan con SM, que son todas las mías, tengo una serie de otras capas que realmente no sé qué son. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos al Layer Properties de nuestro archivo, el que ya tiene incorporadas estas capas ajenas, y empezamos a explorar las capas por nombre. No nos queda otra alternativa en este momento para hacerlo medianamente rápido. Entonces, capas 6, 9 y 13 no sabemos qué son. Aislación, bueno, es la aislación, no sabemos si está en corte o está en vista. Lo mismo con las cerchas, lo mismo con la chapa. Pero si sigo bajando me encuentro con uno que se llama cotas. Y yo tengo una capa para cotas. Entonces lo que voy a hacer es botón derecho, Merge Selected Layers To, que en español es fusionar las capas seleccionadas en... Bueno, entonces, de nuevo, cotas las voy a combinar o fusionar con una de mis capas. ¿Cuál es mi capa de cotas? Bueno, mi capa de cotas es esta. SM, vamos a acercarnos, SM1AR10 cota. Entonces yo selecciono esa cota y le doy OK. En el momento en el que yo le dé OK, la capa cotas de mi otro archivo, es decir, la capa ajena a cotas, va a desaparecer de este archivo y todo su contenido se va a mover a mi capa de cotas. Entonces le doy OK, me pregunta si estoy seguro. Sí, estoy seguro. Y listo, fíjense que cotas ya no está más acá y todo su contenido fue a parar a mi capa de cotas. Podría hacer lo mismo, por ejemplo, con los ejes, que por algún motivo hay una capa de ejes, dos capas de ejes, después hay ejes medianeros y demás. Si yo tengo una capa para ejes medianeros, la combino, la fusiono con esa capa. Y si no, puedo tomar estas tres y hacer botón derecho, Merge Selected Layers To, y de nuevo voy a buscar mi capa que contiene ejes, que es esta. Le doy OK, esas tres capas desaparecen y el contenido va a parar a mi capa. Lo mismo puedo hacer con el hatch, botón derecho, Merge Selected Layers To, voy a buscar mi capa de hatch, le doy OK y así sucesivamente con todos. Lógicamente va a llegar un momento en el que me van a quedar unas pocas capas que no sé de qué se tratan realmente. Entonces, para ese caso, lo único que me resta por hacer es apagar todas mis capas. Entonces selecciono todas mis capas, las apago y me fijo qué es lo que ha quedado. Entonces digo, bueno, por ejemplo, este elemento, ¿a qué capa pertenece? Pertenece, bueno, en este caso a la capa TXT. Entonces podría ser que la capa TXT
que debe estar por acá abajo. Ahí está, TXT, inclusive texto. La paso a mi capa de texto. Pero vamos a buscar otro particularmente más complicado. Por ejemplo, se llama M. Y para mí el M es, supongamos, la línea de tierra. Entonces, recién en este momento yo puedo ir a Layer Properties, seleccionar M y decirle que esto lo fusione con mi capa de línea de tierra. Le doy OK y listo. Eventualmente, si me queda una duda mayor, porque puede ser que en esa capa hubiese un montón de cosas. Por ejemplo, acá, esta capa, que no sé qué es la B1. Yo no sé si todo lo color magenta que hay por ahí corresponde toda la capa B1. Entonces, en este caso, lo que me conviene hacer es previamente hacer un isolate. Entonces hago un isolate de esa capa, le doy OK. Y cuando la veo digo, bueno, esto en realidad para mí corresponde a la capa vista. B1 es vista 1. Perfecto, entonces voy a Layer Properties y le digo que B1 corresponde con vista 1, por lo tanto hago el Merge Selected Layers 2, que en este caso no me deja porque tengo todo aislado. Entonces tengo que volver a desaislar todo y recién ahora sí me puedo ir a la capa B1 y decirle que esto me lo lleve a mi vista 1. Le doy OK y listo. Esta es la forma. Es bastante precaria si se quiere, pero es la única forma que tenemos. Hay una forma que es un poquito más avanzada, pero es avanzada en tanto y en cuanto las capas que nosotros recibamos sean siempre las mismas capas. Por ejemplo, supongamos nuevamente este caso en donde yo tengo mis dos dibujos, es decir, mis capas y capas ajenas en este caso, pero resulta ser que el autor de capas ajenas es un gran proveedor mío. Él es el que siempre me resuelve, por ejemplo, es mi ingeniero estructural, supongamos. Entonces, él siempre trabaja con estas capas que vemos acá. Yo voy a mi Layer Properties y siempre trabaja con estas capas que se ven acá. Entonces, si yo siempre voy a trabajar con él, me conviene trabajar de otra manera. Es muy similar, pero ya en este caso yo ya sé a qué corresponde cada capa de las que él utiliza, si siempre utiliza las mismas. Entonces yo, en lugar de ir haciendo el merge una vez, otra vez y otra vez, como hicimos recién, lo voy a hacer de otra manera, con un comando que alguna vez lo vimos, lo hemos usado mucho para arreglar bloques. El comando es layTrans. Al abrir el layTrans me encuentro con esto y fíjense que lo estoy abriendo en el archivo de las capas ajenas, es decir, en este caso en el archivo de el ingeniero estructural que siempre me provee de los planos estructurales y yo necesito pasarlos a mi plantilla. Entonces, en principio yo podría hacer lo siguiente, puedo seleccionar cada una de las capas de acá, que yo en realidad ya sé a dónde corresponden porque siempre las uso, entonces ya no lo quiero hacer más con el Merge Selected Layers to, bueno, ese el que hacíamos uno por uno en el Layer Manager. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a abrir el layTrans en el archivo de él y de este lado tengo todas las capas de él, todas estas que están acá, y de este lado voy a tener las capas mías. Pero para eso yo tengo que cargarlas. Para cargarlas le voy a poner load y les conviene usar una plantilla en donde tengan todas sus capas. Yo voy a usar, por ejemplo, una plantilla, le pongo acá plantilla y voy a usar mi template de prueba que tiene nada más que todas las capas. Entonces, fíjense que aparecieron de este otro lado todas mis capas. Ahí las vemos. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, pero hay un truquito en todo esto que ya se los voy a mostrar. Entonces, no sé, supongamos que cotas va con cota. Ven que ahí queda marcado y acá también. Le digo map, entonces desaparece de acá la capa cotas y aparece acá abajo y dice que va a ir a esta capa que está acá y obviamente va a tomar los colores y los espesores de mi plantilla. No sé, por ejemplo, estos tres ejes que ya habíamos visto van a esta capa de ejes de acá, le doy map y así el hatch va a esta capa de acá, le doy map y vamos a hacerlo rápido.
le digo que, no sé, todas estas que estoy marcando corresponden con alguna de por acá. Le doy Map y, no sé, seleccionamos estas con esta y demás. Bueno, hasta que no me quede ninguna acá. Supuestamente ustedes saben qué capa es cada una de estas porque siempre trabajan con esta persona y demás. Entonces, bueno, para este caso, este Layer Translator es ideal. Voy a terminar acá con esta, por ejemplo, y ven que ya no me queda nada, me queda la capa 0, pero obviamente la capa 0 va con mi capa 0, no hace falta ni que la ponga, pero si quiero ponerla puedo poner, y no me quedó nada de este lado. Eso significa que todas mis capas se van a traducir a mi sistema de capas. Pero si yo trabajo siempre con esta persona y siempre esta persona usa las mismas capas y siempre me manda los mismos dibujos con las mismas capas y demás, yo no voy a hacer esto cada vez que él me manda un plano. Es decir, no voy a hacer esto de ir diciéndole que este corresponde con este y este con este y este con este. Lo que voy a hacer va a ser guardar esta traducción. Le pongo save ahí. Y esta la guardo como, por ejemplo, ingeniero Salvatierra, que es el ingeniero que me calcula las bases, justamente. Y le pongo grabar. Cuando yo le pongo grabar, esto queda guardado. Ustedes sabrán dónde guardan este archivito. Es muy importante no perder este archivo porque les va a necesariamente obligar a hacer todo esto de nuevo. Una vez que esto está guardado, yo le pongo Translate y van a ver que mi dibujo, en realidad es el dibujo de él, inmediatamente se traduce a mis colores, mis capas y demás. Fíjense que lo que yo veo acá ahora son nada más que mis capas. El resto son todos de un XREF que lo podríamos tranquilamente purgar. No se preocupen por eso. Y listo. Ahora yo puedo seleccionar todo esto, copiarlo o usar el método que ustedes siempre usan para llevar de un archivo al otro y pegarlo en mi archivo. Y fíjense, acá lo tengo en mi archivo y yo no tengo en este caso ni una sola capa ajena a mi plantilla. Todo viene con mis espesores, con mis colores, con mis nombres de capa, etc. Ahora, supongamos que el ingeniero Salvatierra me vuelve a mandar otro archivo que tiene obviamente las mismas capas. Entonces, en este caso yo me encuentro con, supongamos que este es otro archivo que tiene todas las capas que él siempre usa y yo voy a hacer ahora lo mismo que antes. Pongo Late Trans y no me voy a poner a cargar como hice antes y mapear uno con el otro, sino que directamente voy a hacer Load. Y acá abajo, en lugar de ponerle un DWG o un DWT como le pusimos antes, le voy a poner un DWS, que es el archivo que guardamos recién. Le pongo DWS y voy a buscar en este caso el del ingeniero Salvatierra, le pongo Open e inmediatamente se carga todo lo que yo tenía ahí con las capas que habíamos puesto acá y lo único que tengo que hacer ahora es darle Translate. Le doy Translate. En este caso le voy a decir Translate Only, salvo que haya hecho alguna modificación en la cual le puedo decir que grabe esta modificación, pero yo le doy ahora Translate Only y listo. Ya tengo nuevamente mi archivo y todos los archivos que el ingeniero Salvatierra me mande, en tanto y en cuanto tengan siempre los mismos nombres, ya los voy a tener traducidos. Ahora, ¿qué pasa si el ingeniero Salvatierra de repente me cambia el nombre de una capa? Supongamos que yo abro el archivo del ingeniero Salvatierra, vamos a hacer un cambio. Y que el layer A031 se va a llamar A031-auxiliar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo use el late trans y cargue los estándares del ingeniero Salvatierra, me voy a encontrar que me queda una capa. Que no, o sea, acá me tiene que quedar vacío, sin embargo me queda una capa. Esto significa que esta capa es totalmente nueva. Es nueva y hay que agregarla. Entonces, yo la voy a seleccionar y le voy a decir a cuál de mis capas la quiero agregar. Estas son las capas que yo usé nada más, así que si necesito que aparezcan todas mis otras capas, de nuevo voy a Load y le cargo abajo un DWT, busco el que sea y ahí me aparecen absolutamente todos. Entonces le digo que el auxiliar corresponde con, no sé, con este. Lo mapeo, le pongo Translate y en este caso sí quiero que me grabe la información porque tengo un cambio.
Entonces lo que hace en este caso es decirme, bueno, ¿con qué nombre yo puedo o bien sobreescribir el DWS del ingeniero Salvatierra porque tiene una información nueva, o bien generar una nueva? Supongamos que Salvatierra usa determinadas capas para determinado tipo de archivo y otras para otro, lo que sea. La cuestión es que siempre, en este caso estoy sobreescribiendo, voy a tener guardados los cambios que corresponden con el proceso de traducción de los estándares de el ingeniero Salvatierra a mis estándares de trabajo. Esta es la forma, digamos, más rápida de hacerlo, en tanto y en cuanto trabajemos con gente que siempre usa las mismas capas. Si cada uno empieza a ponerle el nombre a las capas que se les ocurre, bueno, lamentablemente van a perder tiempo ellos y nosotros también. Espero que les haya gustado. Si ustedes trabajan de alguna otra forma y me lo quieren contar, adelante, los escucho. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo video.